nosotros vamos a hablar del tema aplicación de los 5 niveles en el pensamiento crítico en una situación científica hipotética. El pensamiento crítico posibilita elaborar significaciones con las cuales se interpreta la relación con el mundo, con los demás y consigo mismo. Esta tiene una multiplicidad de dimensiones o aspectos. Los 5 niveles o dimensiones son sustantiva, dialógica, pragmática, contextual y la lógica. Oh yeah, Cell Zone, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacarón, 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 chacarón. Yo les voy a hablar sobre la dimensión lógica del pensamiento. Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de claridad de los conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se realizan en función a las reglas que establece la lógica. Esta dimensión permite pensar con claridad, organización y sistematización. Nos ayuda a conocer cuáles son las formas de apoyar con buenas razones, argumentos, las conclusiones a las que queremos llegar. Por tanto, la dimensión lógica es fundamental porque ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, coherente y consistente. Por ejemplo, muchas veces utilizamos el razonamiento para construir una estructura axiomática a una teoría filosófica, matemática o científica, pero también podemos utilizar el razonamiento para defender nuestro punto de vista, persuadir a otros en función de nuestro interés, etc. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard. Yo les voy a hablar de la dimensión sustantiva. Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos de la información, conceptos y métodos que se poseen o que derivan de diversas disciplinas del saber. Esta dimensión está relacionada directamente con el contenido del pensamiento. Nos permite darnos cuenta si el pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si podemos sustentar las afirmaciones que hacemos. Por lo tanto, la dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la información que brindamos de la realidad y que se encuentran en las distintas disciplinas. Valora la semántica del pensamiento, el significado de los mismos. Ejemplo, cuando Sócrates dialogaba con sus discípulos, se fijaba mucho en el contenido de las definiciones, en la esencia misma. Se percataba si los conocimientos eran sólidos, verídicos y si se podían sustentar con argumentos válidos. Ahora les hablaré sobre la dimensión dialógica del pensamiento. Es la capacidad para examinar los pensamientos con relación al pensamiento de otros, para asumir otros puntos de vista y mediar entre diversos pensamientos. Esta dimensión permite examinar un pensamiento desde la solución de otros. Nos permite en una discusión evaluar nuestra argumentación a la luz del argumento de los otros. También nos permite evaluar las razones que argumentan las personas para decidir actuar de manera diferente a la nuestra. Aquí destaca la argumentación como elemento para convencer o persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una estructura dialógica. Los argumentos se manifiestan al tratar de convencer al otro, y para ello es necesario el diálogo. El diálogo nos permite entrar en relación con los otros. Aprendemos a conocer nuestro interlocutor, a quien dirigimos un argumento. Sabemos apreciar sus valores, su posición frente al mundo, y de esta manera nuestros argumentos se hacen más pertinentes e interesantes para el otro. Por ejemplo, en esta etapa preelectoral que se está viviendo en nuestro país, sería interesante que los alumnos de secundaria analicen la exposición de los candidatos a la presidencia, teniendo en cuenta los argumentos que presentan, y si son pertinentes con las características del público objetivo al cual se dirigen. Revisar anuncios políticos televisivos y literatura sobre la campaña. Ahora vamos a hablar de la dimensión contextual. Los seres humanos vivimos en sociedad con una cultura determinada y nuestro pensamiento refleja esta realidad. La dimensión contextual nos permite examinar el contenido social y biográfico en el cual se desarrolla el pensamiento y del cual es una expresión. Nos permite examinar nuestra ideología en relación a la sociedad
de que formamos parte. Nos permite también reconocer los valores culturales para entender un hecho o una interpretación durante una discusión. Esta dimensión del pensamiento crítico nos permite entender, interpretar la realidad desde el contexto histórico en el que se expresa. Es aprender a comprender el mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, juicios, a su cosmovisión. En la escuela, al trabajar el contenido transversal interculturalidad, estamos potenciando esta dimensión del pensamiento. Estamos promoviendo en nuestros alumnos la capacidad de conocer y valorar la gran diversidad cultural en que nos caracteriza, que es necesaria potenciarla al servicio y bienestar de todos. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild. Por último les hablaré sobre la dimensión pragmática del pensamiento. Es la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse en función de los fines e intereses que busca y de las consecuencias que produce. Analizar las causas a las que responde este pensamiento. Tiene que ver con la intencionalidad del pensamiento, con la actuación del pensamiento en función a los principios éticos y políticos hacia donde se orienta. La capacidad para la dimensión pragmática permite reconocer una forma de pensamiento. Por ejemplo, la ciencia es más adecuada que la religión para explicar las causas naturales de ciertos fenómenos naturales. Pero la ciencia no es adecuada si la finalidad del pensamiento es comprender el destino del ser humano en la Tierra. Para esto, la religión o la filosofía resultan mucho más eficaces que la ciencia.